Vamos a entrar en la palabra de Dios y estuvimos hablando sobre el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Me permito leer la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Del 6 al 11 y posteriormente leemos del 16 al 17 y luego el capítulo 2, versículo 1. Voy a leer la palabra de Dios a favor de todos, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió en una nube que se ocultó de sus ojos. Verso 15 al 17. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que cumpliese las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Capítulo 2, verso 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Vamos a orar, hermano. Ahí donde usted está, tome una actitud de reverencia. Recordemos que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros es la iglesia, amén. Usted está en su casa, en su habitación, en su sala, amén, en su negocio, donde usted se encuentre, hermano, tome una actitud de reverencia en esta hora. Y vamos a orar a Dios. Soberano Dios, todopoderoso, toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Te damos toda la alabanza, Dios mío. Señor, yo me dispongo en tus manos, Dios mío. Toma el control de mis cuerdas vocales, toma el control de mi mente, toma el control de mi vida, Señor. Envuélvame en tu gloria, Señor, en tu presencia, en tu Espíritu Santo, para no tener espasmos en la carne, para no hablar en la carne, sino en el Espíritu. Señor, toma el control de mi vida, Señor. Que seas tú hablando, Señor, conforme a la necesidad. Recibe la gloria, recibe la alabanza. Espíritu Santo, tú eres el que obra, el que ministra ya donde está mi hermano, donde está mi hermana. Señor, mira, Dios mío, aún los amigos, los hermanos que tienen su teléfono, que están al frente de sus celulares o al frente de un computador o de una tablet. Dios mío, que seas tú obrando, que seas tú ministrando a través de tu Espíritu Santo, obrando de manera sobrenatural y abundante, Dios mío, mientras tu palabra es predicada, llena con el fuego del Espíritu Santo, mientras tu palabra es predicada, Señor, obra sanidad. Obra liberación, Señor, de toda enfermedad humana, de toda enfermedad a causa del estrés. Señor, que seas tú dando libertad, pero también de toda enfermedad producto de algún demonio, de alguna operación satánica, sea libre en esta hora, mientras su palabra es predicada. Dios mío, que seas tú obrando, que seas tú, Señor, obrando
sanidad en el cuerpo, pero también en el espíritu, allá dentro de cada ser, Dios mío. Mira, Dios mío, si hay alguien teniendo una dificultad espiritual, emocional, Señor, psicológica, tu Espíritu Santo es poderoso para actuar, Dios mío, mientras su palabra es predicada, Señor, de esta primera parte y también la que le corresponde a mi hermano. Obra, Dios mío, obra con tu presencia, obra con tu Espíritu Santo, Señor. Señor, no podemos imponer las manos, pero tu presencia está ya al lado de mi hermano, rodeándole. Tu presencia está ahí en medio de su casa, de su habitación, donde se encuentra, Padre. Que tu presencia sea obrando, Dios mío, que tu presencia, Señor, le toque y le ministre. Amén y amén. Bien, hermanos, a Dios damos toda la gloria, toda la honra. Gloria a Dios, vamos a continuar, gloria a Dios, con este estudio que hemos estado con la iglesia, hermano, hablando y estudiando acerca del libro de los Hechos. Amén. Y le damos a Dios toda la gloria y toda la honra. Amén. Leímos la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, y nos dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Amén. Esa era la pregunta, el interrogante de los discípulos, de los apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Y el Señor en el capítulo 3 del capítulo 1 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo durante estos 40 días dando pruebas indubitables, amén, de tal manera que los apóstoles tuvieran esa certeza, esa seguridad, esa convicción que tiene usted y que tengo yo, que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Pero en esa cuarentena de días, nuestro Señor Jesucristo se dedicó a hablar acerca del reino de Dios. Por eso era normal, era muy lógico, amén, que los apóstoles, los discípulos, le preguntaran al Señor en el verso 6 y le dijera: amén. Y le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Mire que el Señor no lo regaña, simplemente le dice: mire, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Amén. Vemos que el Señor les hablaba acerca del reino de Dios, amén, pero ellos lo tomaron literal. Eran israelitas del pueblo de Israel, era su anhelo, era su deseo, amén. Pero en esa cuarentena de días, el Señor les habló acerca del reino de Dios. Yo quiero hacerle una pregunta en esta hora, mi hermano. Amén. En esta cuarentena, que ya va como en centena, pero todavía se le llama cuarentena. Amén. ¿Cuál es su conversación? ¿De qué está hablando usted durante toda esta cuarentena? Vemos aquí que nuestro Señor, amén, en el verso 3 del capítulo 1, dice que el Señor en esos 40 días les hablaba acerca del reino de Dios. De hecho, los apóstoles y discípulos le preguntaron acerca de ese reino.
La pregunta sería, ¿cuál es su tema de conversación, querido hermano, querida hermana? Con mucho respeto. Su tema de conversación es acerca del COVID-19, acerca de tantas teorías o tantos conspiraciones que la gente habla. ¿A qué dedica usted el tiempo en esta cuarentena a hablar? Porque aquí vemos que el Señor Jesús en esta cuarentena de días que estuvo con sus discípulos, amén, dice que hablaba acerca del reino de Dios. Yo quiero preguntarle, no me va a responder, pero ¿qué tiempo dedica usted a hablar del reino de Dios en esta cuarentena? Es una pregunta inquietante, porque donde usted vaya, hermano, en cualquier fila, amén, donde usted vaya, el tema de hablar de conversación es acerca del COVID-19. Sabemos que es real, amén, lo sabemos. Mucha gente ha muerto. Aún hermanos han estado en cuidados intensivos de nuestra obra, amén. Sabemos que es real. Pastores han estado enfermos, gracias a Dios, no han muerto, pero han estado en una situación crítica. Pero nuestra conversación, hermano, no puede estar centrada acerca del problema, acerca de la pandemia, acerca de lo que aflige al mundo entero. Mucha gente y triste y lamentable, hermanos, están hablando, amén, de que sus finanzas económicas están en el piso, que no están ganando lo suficiente. Y aquí los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les estaba hablando de un reino espiritual. Les estaba hablando de algo nuevo. Por eso le dice, tranquilo, recibiréis poder, me seréis testigo. Por eso el Señor se toma esa cuarentena en serio, en hablarles acerca del reino de Dios, compartiendo con ellos para que tuvieran una fe sólida, para que no fueran a titubear más adelante. Amén. Para que pudiera caminar aunque no le viera. Para que pudieran seguir el camino que le iba a tocar, porque iban a ser perseguidos, torturados, amén, encarcelados. Pero aunque no vieran a nuestro Señor Jesucristo, ellos fueran testigos fieles, amén. Por eso es que a veces el enemigo, una de las cosas que hace es que el cristiano no hable acerca de su Señor, de nuestro Señor, de su Señor y mío, nuestro Salvador, sino acerca del problema de la pandemia, que ahora está la nueva peste bufónica, que ahora esto, que ahora lo otro. Y se enfrasca el hombre, la mujer de Dios, a hablar de tantos temas materiales y menos de temas espirituales. ¿Cuál es su conversación? ¿De qué habla? ¿Cuántos contagiados hay? ¿Cuántos recuperados hay? Y hermano, y hay tantos, y van tantos. No, hermano, nosotros en este tiempo tenemos que hablar de las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano allá donde está. Amén. Nuestro tema de conversación tiene que ser el reino de Dios. Y usted dirá, pero es que yo no soy un predicador, no soy un pastor, no soy esto. Pero usted y su familia, ¿a qué están hablando en esta cuarentena? Cuando usted agarra el teléfono y llama a un familiar,
¿Cuál es el tema de conversación? Es una palabra de aliento, de esperanza, basada en la palabra de Dios. ¿O es acerca del COVID-19, acerca de las pandemias, acerca de lo que aqueja al mundo? Hermano, en este tiempo no estamos llamados a hablar acerca del mundo terrenal, sino del mundo espiritual. Aún en nuestra casa, aún con su esposo o su esposa, sus hijos, sus familiares. Alguien le va a llegar a decir, mire lo que está pasando y mire que ahora esto, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a las Sagradas Escrituras y decirle, todo eso está escrito. Cuando alguien le venga a hablar acerca del COVID-19, dígale, tenemos un Dios grande y Él todavía está sentado en su trono. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Hoy hablaba con alguien preocupada por la situación que está pasando y yo le dije, mire, acuérdese de los hermanos de Venezuela. Ellos tienen una situación mucho más difícil y Dios no los ha abandonado. Dios los lleva, los alimenta, los socorre. Amén. No han perdido el gozo. No han perdido la unidad. Ellos llevan años sin poder reunirse, sin poder hacer convenciones. Amén. Nosotros apenas estamos empezando. Amén. Pero ellos no han perdido el gozo, no han perdido la alegría. Amén. Y ahí siguen firmes en el Señor. No hablan del problema, dicen, no, Dios nos está ayudando, Dios nos está proveyendo. Y eso, hermano, es lo que yo quiero que usted y yo empecemos a hablar. Que un familiar, que alguien le diga, no, mire que está pasando esto, dígale, pero Dios extenderá su mano, Dios obrará. Y que en sus labios esté hablando del reino de Dios y su justicia. Amén. No metiendo leña a hablar, hoy sí, y esto es esto, y lo otro, y hablando de conspiraciones, y hablando de tantas cosas. El diablo tiene a muchos creyentes entretenidos, compartiendo que la cura es esto, que la cura es esto, que mira lo que salió, que mira lo que dijo, pero no están compartiendo, no están siendo testigos. Amén. No están hablando del reino de Dios, están enfocados en el reino material. Pero el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Qué es un testigo? Un testigo presencial. Usted no mira cuando hay un accidente y dice, sí, yo vi, se metió en contravía y el otro iba así y lo golpeó y entonces quien tiene la culpa es fulano de tal. ¿No ha mirado a esa gente por televisión o en su barrio, en su cuadra? Que esos son unos testigos, esos se llaman testigos oculares, ¿vieron? Y eso dan con señales, eso fue así, mire lo que pasó, y el muchacho se fue en la moto así, y el carro esto, y llegó y pasó esto, y pasó lo otro. Y hoy hay muchos cristianos entretenidos, hablando de tantas cosas que pasan en el mundo, siendo testigo de lo que está pasando, pero no testigo de lo espiritual. Amén. Su familia le habla de tantas cosas, dígale, es necesario. Todo eso está en la palabra de Dios y eso nos lleva a arreglarnos con Dios. Amén. A estar preparado porque en cualquier momento la trompeta suena. La pregunta es, ¿estás tú listo? ¿Estoy yo listo? Porque los días se están acortando. Nos tiene que llevar acerca del reino de Dios, de ser testigo. Hermano, escúcheme bien, hermana.
Escúcheme muy bien. Tú eres testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Hermana, tú eres testiga de lo que Dios ha hecho en tu hogar, en tu familia, en tus hijos. Tú eres testigo, amén, de lo que Dios ha hecho en su matrimonio. Tú eres testigo de dónde el Señor le ha sacado. ¿Quién era usted? ¿Qué cosas practicaba? Usted, hermano, y yo, aunque no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo, somos testigos que nos ha ministrado su presencia. Somos testigos, hermano, que nos ha tomado en sus manos y sigue trabajando en nosotros. Usted no está para ser un testigo del diablo, para hablar cosas materiales de este mundo. Usted y yo estamos para ser testigos fieles, verdaderos, de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Mire que por ese testimonio los apóstoles fueron crucificados, aserrados, desterrados, menospreciados. Amén. Pero se mantuvieron firmes como viendo al invisible. Y en este momento de cuarentena nacional, que lo han extendido un poco más, usted y yo debemos ser testigos fieles del reino espiritual. Amén. Y aunque no le vemos, nuestro Señor no nos ha abandonado. El Señor no le ha abandonado. Yo no sé, hermano, y lo digo aquí públicamente, si hay algún hermano que diga algo, diga, no, yo conozco a un hermano fiel que se murió de hambre en esta cuarentena, que no tuvo nada que comer. Yo reto a cualquier hermano que me diga, mire, hay un cristiano fiel, un pastor, un siervo, un líder, que se murió en la cuarentena, se murió ayer, antier, porque no tenía que comer. ¿Lo conoce usted? ¿Conoce usted un cristiano agarrado de la mano de Dios que se haya muerto, que se le haya muerto su esposa porque no tenía alimento, porque no tuvo nada que comer? Ni siquiera en Venezuela, que han pasado tantas cosas, no hemos escuchado que un hermano nuestro del movimiento misionero mundial haya muerto por inanición, o sea, falta de alimento. Dios ha sido fiel. Y eso nos tiene que llenar a ser testigos de cómo el poder y la misericordia de Dios ha estado con usted y estará con usted sin importar cuánto dure esta cuarentena. Es más, tenemos testimonios de hermanos que están aún más bendecidos. Amén. Más bendecido en este momento de crisis mundial, de escasez. Muchos hermanos me han dicho, hermano, hemos tenido más bendición que antes de la cuarentena. Y es una realidad, lo estamos viviendo, lo estamos experimentando, pues tenemos que ser testigos. No podemos unirnos a lamentarnos como los incrédulos, a amalayar. Amén. No. Usted, hermano, está llamado a ser un testigo de la bendición de Dios. Usted se imagina que el pueblo de Dios, los redimidos, estuvieran lamentándose. Amén. Qué triste, qué vergüenza. Entonces le quedó grande a Dios cuidarnos y mantenernos. De ninguna manera. Sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Amén. Entonces aquí vemos que ellos le estaban preguntando acerca del reino, pero terrenal. Y le dijo, mire, no le toca a vosotros saber eso.
No les toca a vosotros saber los tiempos y qué va a pasar y qué peste viene y qué va a pasar si hay un terremoto. No le toca a usted. Amén. Que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Oye, tú eres un testigo del poder de Dios, porque Dios te ha cambiado, te ha transformado. Dios me ha cambiado, me ha transformado, sigue trabajando en mí, de seguro sigue trabajando en usted, hermano, en usted, hermana. Amén. Debemos ser testigos. Amén. Dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, aquí nos está hablando el Señor, les estaba revelando lo maravilloso que iban a ser testigos. Y todavía ese testimonio, hermano, sigue pasando aún. Van más de 2000 años y ese mismo testimonio, ese mismo testimonio ha venido pasando de una generación a otra hasta tener esta palabra de Dios. Y la misma fe, la misma convicción de los primeros cristianos, esa la debemos tener cada uno de nosotros. Amén. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oye, qué bendición tan extraordinaria. Como le vieron ir, así él volverá. Ese era el testimonio, hermano, que estuvo, amén, en ese ministerio con sus discípulos, con los apóstoles. Y además estuvo esta cuarentena de días, durante 40 días. Les habló acerca del reino de Dios y fueron testigos oculares cómo el Señor fue subiendo en el cielo. Y ahí estaba el cielo para confirmar, porque habían dos seres espirituales. Y le dije, mire, que estáis mirando en el cielo, este mismo, no otro, este mismo, amén, que ha sido tomado sobre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermano, tantas cosas que suceden en el mundo tenemos que tener, porque si vamos a ser testigos de lo espiritual, del reino de Dios, tenemos que ser testigos también, que así como el Señor resucitó de los muertos, amén, y subió a la diestra del Padre, pero que primero descendió a las profundidades y le quitó las llaves del Hades y de la muerte al diablo, que el Señor lo reprenda. Y algo pasó maravilloso, amén. Le quitó esa potestad de la muerte a Satanás. Por eso el diablo no tiene potestad sobre ninguno, ni sobre ti, hermano, a menos que el Señor lo permita. Porque su vida, hermana, su vida y mi vida están en las manos de Dios. Por eso no debemos angustiar. Quien puede matar el cuerpo, pero no el alma. Hermano, una bendición, porque Él resucitó. Amén.
Y por eso estuvo durante esos 40 días dando fe, que los discípulos, que los apóstoles tuvieran esa convicción. Por eso envió el Espíritu Santo, que es la que nos consuela, la que nos lleva a toda justicia, toda verdad, nos reargulle, amén. Pero este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Será que esta generación, usted hermana, usted hermano y yo, seremos de los que veremos al Señor regresar, escuchar el sonido de la final trompeta? Yo no lo sé. No lo sabemos. Eso está en la mera potestad del Padre Celestial. Pero hermano, los acontecimientos, lo que está sucediendo, la naturaleza está gimiendo, está temblando, y hay una cosa y hay otra. Hermano, esto es un llamado para ser testigo fiel. Y además por las redes sociales. Porque a veces se convierten algunos hermanos en ser testigo, en compartir cuanta noticia falsa ven. Cualquiera les manda una cadena diciendo 3 burradas y lo creen. Manda esta cadena para que no te vaya a pasar nada. Y ahí está el cristiano que no es un testigo y manda y comparta eso. Amén. Que mire que si usted hace esto, con esto se va a curar del COVID-19. Ay, hermanos, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no edifica, en vano. Hay gente que ha comprado mascarillas carísimas y se ha contagiado. Hermano, si Dios no nos guarda, hermano, eso es tremendo. Pero muchos se vuelven testigos. Cualquiera le manda. No, mire, que hay un cabello que está ahí que debe hacer un té y tomárselo. Oye, que un cristiano mande eso, qué falta de fundamento bíblico. Que alguien se soñó que nadie vaya a salir tal día porque el que salga se murió, se muere. Mire, no se murió nadie. Pero cristianos compartiendo eso. Hermano, tenemos que ser testigos de que un día, amén, Él regresará. Y es triste, es lamentable ver cientos de hermanos publicando noticias que el COVID y esto, y que fulano de tal dijo esto, y que fulano de tal dijo esto. No, hermano, tú estás llamado, amén, a decir lo que ha dicho nuestro Señor Jesucristo, su presencia, su Espíritu Santo. A ser testigos del reino celestial, amén. Este mismo Jesús. Y eso es lo que usted y yo debemos ser, testigos de hablar de este mismo Jesús. No Jesús histórico, no es el Jesús que está colgado en un madero. Usted y yo estamos llamados a ser testigos del Jesús, este mismo Jesús que murió en la cruz del Calvario, que subió a la diestra del Padre. Este mismo Jesús es el que ha obrado a través de su misericordia, de su Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a dejar hasta aquí, amén. Y en una próxima oportunidad vamos a continuar con este libro de Hechos, hermanos, que es muy vigente. Recuerde que el libro de los Hechos todavía se sigue escribiendo. Cierre sus ojos ahí donde está. Soberano Dios, ayúdanos a ser testigos fieles, verdaderos, a dar fe y testimonio de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros.
Hermana, de fe, de testimonio, sea una testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchos hermanos se quedan callados. Dios les bendice, Dios les da una bendición y no dicen nada, solo para recibir más bendiciones. No, hermano, no le dé pena, no le dé miedo. El que le bendice es Dios. Que sepa su familia que es Dios el que bendice. Cuenta todo lo que Dios ha hecho. Habla de la mano de Dios obrando a tu favor. No hable de chisme, no hable de contienda, no hable de los pecados del otro, no hable de las fallas de otro. Sea testigo del poder de Dios en tu vida. Si Dios te sana, si Dios obra, si Dios derrama una bendición sobre tu vida, tú tienes que ser testigo. Tú tienes que darle la gloria, la honra, la alabanza, la adoración a Dios, hablando, diciendo cuántas bendiciones Dios ha derramado sobre tu vida. Porque de esa manera tú serás un testigo fiel, tú serás una testigo fiel, tú darás gloria, tú darás honra, tú darás alabanza a Dios. No hablar de cuántas cosas manda por el WhatsApp, mandan por el Facebook. No habla, sea testigo del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. No comparta cosas que a usted no le consta. Hable de las bendiciones, lo que a ti te consta, lo que a ti Dios ha hecho en tu vida. Sea un testigo. Dios te ha cambiado. Dios va a obrar. Yo no sé, quizás Dios se propone hacer algo con tu vida en los próximos días, una bendición, y tú no te puedes quedar callada, hermana, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que decir, esto es gracias a Dios, esto fue gracias a Dios que tocó el corazón, fue Dios el que lo hizo. Por eso dale la gloria y la honra a Él, ser un testigo, ser una testigo, hermana. Recibiréis poder. Tú has recibido poder para ser testigo. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te da la gloria y la honra a ti, Señor. Gracias. Muchas gracias, Dios mío, por tu amor, por tu bendiciones, Señor, por todas las bendiciones que tú me has dado en esta cuarentena, Dios mío. Tú has derramado muchas bendiciones, Señor, más de lo que había antes. Señor, gracias, yo te agradezco, Dios mío, y sé que tú seguirás enviando bendiciones. Muchas gracias te doy. Amén y amén.